¿Alguna vez has escuchado a algún estudiante graduar de algún grado de aprendizaje académico y que diga, estoy graduando y no aprendí nada? Yo creo que eso no puede pasar. Si algún niño lo dijera, le diríamos, estás mal, algo tuviste que haber aprendido. ¿Sabes? Estamos llegando al final del repaso de la lección de Job. Estamos en la lección número 14, por alguna extraña razón, ¿verdad? Estamos con 14 lecciones. Y creo que es bueno que reflexionemos en qué fue lo que nos dejó esta lección. Si nosotros decimos que no aprendimos nada, algo está mal. Es más, si el aprendizaje de esta lección no nos hace confiar más en Dios, entonces me parece que el estudio ha sido en vano. Si esta lección del libro de Job nos ayuda a prepararnos para los momentos difíciles que vendrán, creo que hemos aprendido algo. Si tú piensas que no va a llegar el dolor a tu vida, hermano, estás completamente equivocado. Lo segundo, si el libro de Job o el estudio del libro de Job no nos ayuda a colocar las culpas donde deben estar y a confiar plenamente en Dios en los momentos difíciles, entonces de nada sirvió. Si el libro de Job nos ayuda a vivir con esperanza en medio del dolor, sabiendo que un día nuestras preguntas serán contestadas, entonces vamos en buena dirección. Y finalmente, si nosotros no aprendimos con el libro de Job cómo ministrar un corazón de alguien que sufre, entonces no aprobamos el examen. Dios permita que al terminar el estudio del libro de Job, este estudio no sea solamente teoría en nuestras vidas, que este libro realmente nos ayude a vivir con esperanza, sabiendo que a pesar de que estamos en un mundo de dolor, el Señor siempre en nuestra vida hará la grande diferencia. Vamos a iniciar el repaso de la lección número 14. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Esta lección es algunas lecciones de Job. Que el Señor nos ayude a concluir con éxito este estudio y pueda ser aplicable a nuestra vida. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este último repaso de la lección del libro de Job. Hemos llegado a la lección número 14. 14 es de las pocas veces que tendremos 14 lecciones en un folleto y esta es la ocasión. Y hoy vamos a hablar más de una lección con alguna temática especial. Vamos a llegar a algunas conclusiones, algunas lecciones de lo que aprendimos durante estos 13 repasos. Así que gracias por estar con nosotros una vez más y agradecemos también a el pastor Alfredo Moscoso, que está con nosotros ahora. Él es pastor de uno de nuestros distritos de la asociación, el distrito de Moctezuma. Le damos la bienvenida a él y también a toda la gente que nos mira en el distrito que él ministra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor, muy amable por la invitación, y aquí estamos para poder estudiar esta lección sobre lo que nos ha enseñado la vida de Job. Correcto. Decíamos que hay muchas cosas que debemos aplicar a nuestra vida, pastor. No podemos terminar este repaso sin realmente obtener lecciones que son muy válidas y valiosas para nuestra vida, sobre todo cuando enfrentamos el dolor. Sí, hay que aprender a vivir con el dolor. Cuando uno sufre, pues uno no está esperando el momento especial de que el sufrimiento te va a llegar tal día. A mí que me queda muy claro que Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros. A través del dolor, a través del sufrimiento, Dios ha prometido ser fiel para cada uno de sus hijos. Amén, amén. Gracias a Dios por eso. El secretario de esa asociación es el pastor Miguel Ángel Girón y nos da gusto el poder tenerlo una vez más con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Me siento contento nuevamente de estar con ustedes y vamos a estudiar esta lección tan interesante que es ya la conclusión de un libro tan especial como fue el estudio del libro de Job. Si yo te preguntara, pastor Girón, de todos estos repasos, 13 lecciones hemos tenido, ¿cuál sería la gema para ti? ¿Cuál sería la enseñanza más importante que te ha dejado una vez más el libro de Job? Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Así es. ¿Hay algo que te haya dejado así específicamente que tú digas, esto es lo que yo aprendí? Sí, a mí me parece que muchas ocasiones el ser humano culpa, muchas ocasiones a Dios. Así es. Hay muchas tragedias, hay muchos problemas, hay situaciones que nos sorprenden totalmente.
pero con tristeza he escuchado a la gente aún denegar de Dios, decir que Dios es culpable. Yo creo que el libro de Job nos enseña esa gran lección que vamos a estudiar en este día. Qué hermoso el pensamiento, claro que sí. Colocar las culpas donde deben estar. Así es. Gracias, Pastor Girón, bienvenido. Pastor Abraham Ramírez, de casa, pastor del distrito de Nesa, y estamos contentos de que esté con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues es la última semana del año. Estaremos estudiando esta lección final el sábado, último día del año. Así que yo creo que debemos terminar con una lección de Job, de confianza, de fe, de esperanza en el Dios Todopoderoso. Y creo que al hacer el resumen de lo que aprendimos, creo que es una buena lección, vivir por fe. Claro que sí, pastor. Y justamente el bosquejo comienza con ese primer punto. El bosquejo que vamos a estudiar, número 1, es vivir por fe. El segundo punto es defensa divina. Y el tercer punto es fieles en la adversidad. Vamos entonces a hacer una oración para iniciar el repaso de esta ocasión. Oremos. Señor, gracias por el libro de Job. Bendito sea tu nombre, porque este libro, Señor, nos ayuda a vivir con esperanza, Señor. En un mundo tan difícil, tan complicado, tan complejo en el que estamos viviendo, Señor, gracias porque en ti encontramos esperanza y fortaleza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar en que tú estás al control de todas las cosas, Señor, y que aunque a veces vienen reveses a nuestra vida, debemos aprender a depositar nuestra confianza en ti. Bendícenos al rescatar lecciones de todo lo estudiado y que estas lecciones puedan ser aplicables a nuestra vida y nos ayuden a vivir confiados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces al primer punto, que es vivir por fe. Vivir por fe y no por vista. Y la lección se introduce con 2 versículos interesantes que nos dice justamente que tenemos que aprender a vivir por fe y que tenemos nuestra esperanza en lo que no se ve. Pastor Abraham, definitivamente la lección de Job, o la historia de Job, nos ayuda a entender que hay cosas, ¿verdad?, que no vamos a saber. Hay cosas que van a llegar a nuestra vida, no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas y hay que aprender a confiar. Sí, pastor, creo que en tu oración hiciste y comentaste algo importante. Nosotros hay realidades que no entendemos, suceden cosas a nuestro alrededor que no percibimos, hemos de vivir por fe. Y gracias a Dios por el libro de Job, ¿no? Porque en el libro de Job nos enseña, nos dice que hay realidades que nosotros no concebimos a simple vista. Nuestros sentidos no captan las realidades que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, una de esas realidades es la gran controversia, ¿no? El gran conflicto que existe entre el bien y el mal. Y en el libro de Job se nos presenta ahí inmediatamente. Se nos dice que hay una persona, hay un ser maligno que se rebeló contra Dios y que busca nuestro mal. Busca hacernos el mal, ¿sí? Que suframos, que lloremos, que muramos, que nos enfermemos. Ese personaje pues es Satanás, ¿no? Y lo presenta en la Biblia inmediatamente, en el libro de Job, lo presenta inmediatamente como el causante de todo lo malo que nos puede venir o sobrevenir a nuestra vida. Entonces son realidades que no percibimos. Por ejemplo, los amigos de Job solamente veían a su amigo ahí sufrir. No captaban otras realidades a su alrededor. Y si lo ven sufrir, si sus sentidos le dicen que una persona está sufriendo, entonces dice, algo hizo mal. Y hablaban con lo que podían percibir. Pero nosotros podemos ahora, al leer el libro de Job, vivir de otra manera, vivir por fe. Sabemos que aunque hay el mal, existe el mal, también existe un Dios todopoderoso que siempre estará a nuestro lado. Debemos de vivir por fe, viendo lo que no se ve, escuchando lo que no se escucha. Y esa capacidad para escuchar y ver lo que no se percibe, nos da la fe. Pastor Girón, ¿por qué nos cuesta tanto confiar? ¿Por qué regularmente nosotros atribuimos todo lo que nos pasa a Dios? Tú dijiste algo muy importante en la lección que aprendiste. Regularmente le echamos la culpa a Dios de todo. Y a pesar de que estudiamos 13 lecciones y ya miramos, ¿verdad?, que los amigos, etcétera, etcétera,
colocaron las culpas a Dios, o más bien quisieron quitarle la culpa a Dios y ponérsela a Job. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar, pastor? A mí me parece, pastor, que necesitamos ir más a la Biblia, aprender, analizar, escudriñar, porque probablemente hemos sido mal formados con relación a creer. Esto te pasó porque así Dios lo quiso. Te castigó. Dios te castigó, así Dios lo quiso, y entonces desde pequeños hemos crecido con eso. Pero en este libro de Job vemos que es diferente, como mencionaba el pastor Abraham, hay otras realidades, y eso ahora debemos de aprenderlo. A mí me estoy recordando, con los comentarios del pastor, algunos casos de la Biblia donde efectivamente había ángeles, había otros aspectos que no lo veía el ser humano, como nos puede pasar ahorita. Podemos tener problemas y no nos damos cuenta de lo que en realidad está pasando. Déjenme recordar con ustedes lo que sucedió cuando el rey de Siria estaba queriendo atacar al rey de Israel, pero el profeta Eliseo siempre daba el mensaje al rey de Israel dónde estaba la estrategia del rey de Siria. Entonces el rey de Siria se quedó sorprendido diciendo, bueno, ¿quién de los que están conmigo va y le platica todo al rey de Israel? Pero uno de sus militares le dice, no, es que el profeta Eliseo está con ellos y Dios le indica cuál es la estrategia. Entonces el rey de Siria se molesta y dice, bueno, vayan y tomen preso a Eliseo. Y déjenme leerles, si me lo permiten. Sí, claro. En la escritura en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 13, dice, y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, él está en la tierra de Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, y entonces su criado le dice, señor mío, ¿qué haremos? El siervo estaba muy preocupado. La ciudad sitiada, llena de militares, de soldados en contra de ellos. Y me llama tanto la atención. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la escritura, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué interesante, en el momento en que son abiertos los ojos del siervo, entonces ve que no están solos. Hay cosas que no podemos vislumbrar. No las vemos. Pero aquí pero lo son podemos reales. ver que son reales, y estimados hermanos y amigos. Cuando hay problemas, cuando uno llega a creer que se siente solo, no es verdad. Si nuestros ojos se abrieran, nos daríamos cuenta que estamos rodeados Amén. de ángeles, de la presencia del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto me encanta, porque siempre pasamos por momentos difíciles del ser humano, pero en esta lección aprendemos que no estamos solos. Amén. Debemos confiar. Amén. Y cuando vengan los momentos difíciles, Pastor Alfredo, pues abrigarnos, en lugar de echar culpas, en lugar de cuestionar a Dios, abrígate en su amor, porque es allí donde vas a encontrar realmente esperanza, fortaleza y consuelo para las situaciones que vienen. Sí, cuando el ser humano sufre, hay que recurrir a Jesús. Yo creo que Él está dispuesto a abrazarnos en su pecho, a acurrucarnos, como un padre abraza a su hijo cuando llora, ¿no? Y algo que me llama la atención a mí en este pasaje que nosotros hemos visto en este título, por fe y no por vista, o vivir por fe. Me gusta lo que el apóstol San Pablo dice ahí. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Y la gente hoy en día puede sentir ese dolor en su corazón por una pérdida humana, por una enfermedad. Se puede sentir destrozada y cree que Dios no está a su lado. Yo creo que tenemos que ir a Dios
a que Él nos cobije, que nos abrace, que nos ponga su bálsamo de amor, porque Pablo es claro cuando expresa aquí al poder vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Lo que se ve, el sufrimiento, la angustia, esto es temporal. Lo que no vemos es eterno. Y no podemos ver a Jesús físicamente, pero lo podemos sentir. Y hemos sentido su presencia. Y yo creo que cada uno de nosotros, al ver lo que el apóstol San Pablo cuando expresa y dice, vivimos atribulados, pero no angustiados. Hoy el ser humano vive angustiado, vive presionado, vive con problemas. Yo creo que nosotros debemos ser esa parte vital de enseñarle a la gente y compartirle que vivir por fe es lo mejor que puede sucedernos. Amén. Pastor Abraham. Vivir por fe, pastor, es tomarse de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios es, yo voy a estar a tu lado siempre. Y lo que acaba de leer el pastor Alfredo, creo que Dios nos da la capacidad para vivir así, de esa manera. Pueden venir tribulaciones, pueden venir problemas y demás, pero Él nos da la capacidad para resistir. Somos personas resilientes espiritualmente, somos personas fuertes en Cristo Jesús, y pueden venir muchas cosas, pero como dice ahí, no seremos destruidos porque Cristo estará con nosotros. Hay dos lecciones que yo digo que podemos tener en esta parte. El pastor decía, son más los que están con nosotros que con ellos. ¿Sí? Apocalipsis dice que Satanás, el gran originador del pecado y del dolor, del sufrimiento, arrasó una tercera parte de los ángeles. Satanás está en desventaja numérica aún ahí, ¿no? Si él tiene ángeles y demonios, Dios tiene más ángeles, ¿sí? El doble de ángeles que le sirven y que Él enviará siempre para protegernos, para sostenernos, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque otra lección que nos enseña Job es que Dios tiene todo bajo su control. Nada se le escapa al control de Dios. Podemos sufrir, puede ser que Dios permita que suframos, pero Él pone un límite al sufrimiento. La muerte de Jesús nos dice que todos podemos sufrir, pero la resurrección del Señor Jesús dice que hay control aún en la misma muerte y el dolor. Se acabará. Cristo resucitó y es la garantía de que todo lo malo, todo sufrimiento se terminará. Esas lecciones creo que podemos aprender de esta parte. Amén. Pues con este pensamiento vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a ese interesante repaso de lección número 14, algunas lecciones de Job. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 14, algunas lecciones de Job. Estamos prácticamente resumiendo el contenido de todas las 13 lecciones y sacando lo que nos parece más importante, igual que el autor ha hecho. Vamos con el segundo punto, que es defensa divino ante los acusadores. Y bueno, me parece que una de las partes que debemos resaltar de esta lección de Job es el actuar de los amigos. Comentábamos detrás de cámaras que creo que el mejor momento cuando los amigos ayudaron a Job fue cuando se quedaron callados, ¿no? Cuando llegaron a visitarlo. Pero después de allí todo se enredó y entonces se convirtieron en acusadores de Job, ¿verdad? En lugar de ser defensores o ministradores del corazón, se convierten en acusadores. Pastor Girón, importante saber quién es el verdadero acusador y dónde comienzan las culpas. Así ¿verdad? es. ¿Dónde comienza el asunto? Yo creo que hemos aprendido también en este estudio del libro de Job que los amigos venían a acusarle, venían a juzgarle, aún venían a juzgar tantas cosas de la vida de Job que no conocían ni lo que estaba pasando en realidad. Hemos aprendido también en esta lección que nos presenta dos tipos de males. Naturales, que son desastres naturales, que producen sufrimiento, terremotos, inundaciones, y eso todo lo hemos vivido, todos lo sabemos, nos duele ver esas situaciones que llegan a suceder. Pero también hay otro tipo de mal, pastor, el moral, resultado de las acciones deliberadas, robos, homicidios, violaciones, etcétera, donde ya el hombre, lejos de Dios, provoca estos dolores. Pero entonces, en realidad, ¿de dónde es que viene toda esta maldad? Debemos entender que el mal existe,
y que se originó en Lucifer. El verdadero autor de la maldad, de la muerte y de todo este sufrimiento. Él es el que dice la Escritura que acusa. Él es el principal. Pero entonces el ser humano a veces se convierte en eso, en acusador, lejos de ir a lo que Jesús nos enseñó en sus diferentes episodios, que lo vamos a ver en estos momentos. Correcto. Yo creo, pastor, que en el libro de Job pudimos aprender esta gran verdad, que hay un mal que existe, que es muy real y que inició en Lucifer. Y debemos de colocar la culpa en Satanás, que él es el autor de este dolor, de este sufrimiento, y no en Dios, como decía yo al principio. Al inicio. ¿Cómo no, pastor? Y me gustó mucho la forma como el autor contrasta, pastor Alfredo, el actuar de los amigos de Job con el actuar de Jesús, ¿verdad? En el caso de Job, es un hombre inocente, pero es acusado de ser un pecador. En el caso de la mujer, ¿verdad? Es culpable, pero el actuar de los amigos, ¿verdad? Como un inocente, y el actuar de Jesús con una culpable, totalmente distinto. Sí, es bien interesante resaltar aquí lo de la mujer, porque esta mujer había sido tomada en el acto del adulterio, y lo interesante es que los escribas y los fariseos, los religiosos, la estaban acusando, y traían grandes piedras para poderla destrozar. Muchas veces las acusaciones hacia esta persona, aunque eran válidas, porque era culpable, la tuvieron que llevar a la persona indicada. La llevaron al lugar indicado donde estaba Jesús. Y qué importante fue que cuando llegaron a Jesús, ellos le explican a Jesús, le dan la queja y le dicen: esta mujer ha sido tomada en el acto del adulterio. Moisés nos mandó a apedrearlas. Pastor, yo me he preguntado muchas veces lo que dice Deuteronomio 22:5. Si era una ley mosaica, ¿por qué nada más a la mujer y no al hombre? ¿Por qué el hombre se escabulló? ¿Por qué el hombre no lo trajeron también arrastrando, no? Traían a la mujer, y aunque la mujer para el mundo era un escarnio, era una mujer de desprecio, pues al llegar a Jesús, me gusta que Jesús hace dos movimientos: se inclina y empieza a escribir en el suelo. A cada uno le dice sus cosas. Y Jesús, amablemente, con mucho amor, le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde está el que te trajo, te aventó y te dijo: esta mujer ha sido tomada en el acto de adulterio? ¿Dónde están? Señor, no hay ninguno. Y Jesús, con amor, con misericordia, porque era lo que necesitaba ella, ¿no? Consuelo, esperanza. Jesús le dice: ni yo te condeno. Yo no te voy a condenar. Yo te perdono. Pero ahí le da la oportunidad de no volver a pecar más. Vete, no peques más. Y qué interesante es después saber la historia de esta mujer, una mujer restaurada. Amén. Pastor Abraham, una forma magistral de cómo ministrar el corazón del que sufre, aunque sea culpable. Sí, pastor. Hemos comentado a lo largo del trimestre que los amigos de Job tenían una teología equivocada y una actitud equivocada. Creo que cometieron estos dos errores. ¿Por qué decimos que tienen una actitud equivocada? Porque en todos sus discursos que dieron, nunca le atribuyeron el mal a Satanás, el verdadero originador, ¿no? Siempre le achacaban a Job que había cometido algún pecado y que Dios es justo y que por eso lo estaba castigando. Una teología limitada, ¿sí? Y estaban mal en su teología. Pero también una actitud equivocada. Supongamos que Job sí hubiera pecado, supongamos que sí Job hubiera hecho algo malo y que por eso no era la actitud de los amigos venir y reprocharle en la cara su pecado. Y ahora vemos la otra parte, el Señor Jesús, ministrando el corazón de una mujer que es traída por acusadores que la quieren apedrear, ¿sí? Jesús en ningún momento, pastor, toleró el pecado. En ningún momento se paró y dijo: ella no es pecadora, déjenla. No, ella era pecadora. Él nunca la justificó. Exacto, no minimizó su pecado. Oigan, su pecado no amerita esto. No minimizó su pecado. Pero tampoco condenó.
sino que salvó. Y entonces eso nos enseña que no importa cuál sea la causa del sufrimiento, porque a veces el sufrimiento viene por causa-efecto, hicimos algo malo y viene, pero no importa la causa del sufrimiento, siempre hemos de intentar, como el Señor Jesús, ¿sí?, ministrar el dolor, ministrar a esa persona, ¿sí?, y entonces no achacarle, no estarle poniendo en la cara lo que ella hizo, sino traer la paz, ¿verdad?, la seguridad, traer la esperanza en Cristo Jesús hacia esa persona. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿Sí? No vino con palabras hirientes, no dice, pues, tú lo merecías, mira, te salvé, pero tú sí lo merecías, ¿verdad? No, sino que la ministró con amor y le dio su perdón y perdonó el pecado que ella estaba cometiendo. Yo creo que nosotros debíamos también ministrar con amor a todas las personas que sufren. Pastor Girón, ¿cómo le hacemos? Bueno, es que al comparar la manera en que los amigos de Job trataron, queriendo justificar y acusar, y ver cómo Jesús trató a una persona que era pecadora, culpable, tenemos tanto que aprender. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos estado estudiando. Creo que lo que hacemos es totalmente lo contrario. Muchas ocasiones. Y me llama la atención que el Señor utiliza dos palabras tan maravillosas, gracia y perdón, en todo momento. Y cómo olvidar las palabras, ¿dónde están los que te están acusando? Los que te condenan, ¿dónde están? Señor, todos se han ido. Y el Señor dice una frase tan hermosa, ¿no? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gracia y el perdón del Señor Jesús es total, es profundo, es único. Y yo creo que nosotros debemos de aprender de esta lección del libro de Job. Eso, tratar siempre a las personas que por alguna razón han llegado a fallar, por alguna razón han tenido un tropiezo, de una manera con gracia y perdón. Siempre hemos comentado que los momentos de silencio de los amigos fueron fantásticos y que nosotros deberíamos, antes de hacer otra cosa, una escuela sabática dice, a veces tendremos que tomar el caso en las manos, estudiarlo y llevar adelante para que tenga una renovación espiritual. Pero antes de todo eso, la gracia, el perdón, la reconciliación con Dios es lo más importante. Ojalá esa lección se quede en la mente de todos nosotros. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor. Hemos dicho también que cuando los amigos señalaban y acusaban y decían, eso te está pasando porque lo mereces, en pocas palabras, ¿verdad? Lo mereces. Hablaban con orgullo, ¿no? Porque le decían, tú estás sufriendo porque pecaste. Nosotros estamos bien porque somos justos. Porque somos justos. Así es. Cuando vemos a una persona sufriendo, a lo mejor ese es el primer pensamiento que tenemos. Bueno, está sufriendo porque quién sabe cómo está en su vida espiritual, ¿sí? Y entonces nos hacemos justos a nosotros. Creo, todos necesitamos del perdón y del amor, de la gracia de Cristo Jesús. Amén. Y debemos tratar a esa gente, a esas personas, de la manera en que nosotros deseamos que nos trataran si estuviéramos en la misma situación, ¿sí? La regla de oro yo creo que aquí se presenta. ¿Cómo quieres que te traten en esta situación? Así debemos hacerlo. Pero sobre todo yo creo que debemos poner la gracia y el perdón de Cristo Jesús por sobre todas las cosas con esas personas. Si no conocemos la causa, Pastor Alfredo, mejor hay que quedarse callados, ¿no? Pues lo que hicieron los amigos de Job, ¿no? Los tres primeros, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Namatita, pues al verlo, su desgracia, se quedaron callados, no dijeron nada durante 7 días. Si no sabes, mejor guarda silencio, es mejor. Hacerte presente. Así es. Y a veces con nuestra presencia apoyamos más que con nuestras palabras. Así es. La gente necesita amor, bondad, gracia, misericordia y no teología, ¿no? Queremos dar una explicación a lo que pasó y a veces nos enredamos más. Hasta con la escatología queremos llegar, ¿no? Esto te va a pasar en el futuro, ¿no? No, yo creo que hay que permanecer muchas veces callados cuando no tenemos nada que hacer. Pero sí hay que ministrar a las personas que sufren, ¿no? Bien lo dice la lección, lo que Jesús ofrecía era gracia y perdón. Y aunque Job hubiese pecado, hubiese tenido la culpa, pues Job también se le hubiera ofrecido gracia y perdón de todas formas, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros tenemos que ministrar a las personas así. A veces podemos decir, prefiero pecar de misericordia que de justicia, ¿no? Pero hay que velar por la grey,
por el pueblo, por los miembros de iglesia, que muchas veces sufren, están en una circunstancia cósmica muy difícil como nosotros también, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir a ellos, tener un control de todas formas donde Jesús pueda reinar en su corazón. Muchas gracias. Si alguno de nosotros, después de estudiar 14 lecciones de Job, llegamos y cometemos un error de lastimar un corazón sufriente, será lamentable. No hemos aprendido nada. Pero si llegamos, callamos, presencia, ministrar el corazón y dar esperanza, creo que habrá valido la pena todo este estudio. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de la lección número 14, algunas lecciones de Job. Regresamos. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 14, algunas lecciones de Job. Y vamos a entrar a la tercera parte, que es fieles en la adversidad. Y me llama la atención, o me gustaría introducirlo de la siguiente manera. El historiador Heródoto, dice aquí el día miércoles, dice el autor, comenta una historia, que en cierta cultura la gente se enlutaba cuando nacía un bebé. Regularmente cuando nace un bebé en nuestra cultura, pues hacemos fiesta, ponemos globos y hacemos una gran celebración. Hay culturas que se enlutan cuando nace un bebé. ¿Por qué? Porque saben de los inevitables
sufrimientos y las inevitables tristezas que ese niño afrontará mientras se convierte en un adulto. Qué trágica historia, ¿no? Qué trágico solo mirar la vida como un cúmulo de sufrimientos y tristezas, Pastor Girón. Sí, definitivamente. La vida es más que eso. Sin duda alguna, aún nos presenta la escuela sabática que espinas y cardos, pues no es lo único. Ojalá la vida fuera solamente espinas. Pero somos realistas todos. Hay también pobreza, enfermedad, muerte, crimen. Todos, pastor, llegamos a sufrir. Todos lo hemos experimentado. Sufrimos. No es justo lo que le pasaba a Job, porque Job era un varón perfecto y sin embargo el enemigo, que es el causante de todo, estaba encima de él, lastimándolo. No es justo tampoco lo que nos pasa a nosotros en este mundo, en esta humanidad con sufrimiento, aunque en muchas ocasiones nosotros lo provocamos por decisiones equivocadas y lejos de la palabra de Dios. Escuché a un pastor mencionar: el diablo puede andar de vacaciones y tú sigues pecando. Así que en muchas ocasiones creemos, es que el diablo, pero en realidad nosotros mismos a veces andamos lejos del Señor, lejos de su camino, de la luz que Él nos da, y podemos pagar consecuencias. Sin embargo, aún en medio del dolor, del sufrimiento de toda esta humanidad, debemos entender que no estamos solos. Dios está con nosotros. Es posible que a lo mejor usted esté pasando por un momento difícil en su vida, algo que lo tiene agobiado, algo que le está haciendo perder la fe en el Señor. Pero yo quiero decirle que Dios siempre ha estado allí. No es usted el único. Recuerde también cómo David fue perseguido por Saúl. Recuerde cómo Abel fue muerto por manos de su hermano Caín. Quiero recordar a Juan el Bautista, que fue decapitado. Quiero recordar a Pablo, que estaba enfermo y que no veía bien. Podemos recordar a los reformadores. Juan Hus, que murió quemado. Podemos recordar al profeta Isaías, que murió aserrado. Y aún podemos recordar a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Aún en medio de injusticias. No era justo lo que le pasó a Jesús, pero murió porque Él tiene un plan de salvación. Y si me permiten leer en Hebreos, todo esto me hace recordar la lista de los héroes de la fe, pastor. Y aquí en Hebreos capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aún en medio de tanto sufrimiento, Dios está allí con nosotros, pastor. Bendito sea su nombre. Y pastores, yo creo que tiene mucho que ver la actitud con que enfrentamos la vida, ¿no les parece? Es la actitud, porque si bien es cierto que podemos asumir la actitud de enlutarnos cuando nace un bebé por lo que va a pasar, también podemos gozarnos en ese nacimiento, porque las dos caras de la moneda están, depende cuál es la cara que tú eliges. Si bien es cierto que hay espinas y cardos, también hay flores hermosas que embellecen los jardines. Si bien es cierto que hay muerte, también hay nacimientos que alegran el corazón. Si bien es cierto que hay tormentas, también sale el sol al siguiente día. Si bien es cierto que hay sufrimiento, también hay gozo. Depende la actitud con que asumamos la vida. Pastor Alfredo. Así es, yo creo que Dios fue tan sabio que cuando Adán y Eva cayeron, pecaron, me gusta lo que el autor cita el texto y la Biblia lo dice, ¿no? A la mujer le dice, con dolores vas a tener tus embarazos y vas a tener a tus hijos. Al hombre le dice, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas otra vez a la tierra donde fuiste tomado. Dios tiene el control, tiene el dominio de todo lo que nos pasa. Él lo conoce. Pero nosotros muchas veces queremos echarle la culpa al enemigo. Queremos culparlo de tal forma que decimos, es que el diablo me tentó, es que el diablo me tocó, es que el diablo me orilló. Dejémoslo en paz. Me decía el pastor, ¿no? Pues, mientras él se va de vacaciones, también tiene su tarea que cumplir. Entonces yo creo que nosotros
lo que la lección nos enseña aquí es de que no todo lo que nos sucede, dice el autor de la lección, ocurre en un vacío, sino que hay un Dios que sabe todo lo que está aconteciendo y que un día todo lo pondrá en orden. Correcto. Y debemos confiar justamente en eso, ¿no? Sí, pastor, yo creo que una de las cosas importantes es que dice el libro de Job que cuando él estaba sufriendo no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito es decir, bueno, nada más me estás castigando, nada más dejas que me venga todo esto y nada más porque sí. No le atribuyó a Dios despropósito, es decir, Dios tiene un propósito para cada situación que estamos viviendo, ¿no? Y vuelve otra vez la pregunta, ¿vale la pena vivir? Yo digo que bien vale la pena vivir, ¿no? Nacemos, conocemos a Dios. ¿Quién nos puede quitar ese gusto, esa alegría de vivir todos los días en relación con Cristo Jesús? Nada, y es maravilloso. Que el Dios creador tenga, ¿verdad?, esa condescendencia que de vivir, de platicar, de convivir con sus criaturas, es maravilloso. Tenemos un Dios que siempre quiere tener una relación con nosotros. Y es lo mejor que nos puede pasar, convivir con Dios, con nuestro Creador. Vale la pena vivir, pastor. Y si vienen tribulaciones, ¿sí?, entonces nuestra mente va más allá. Por fe y con esperanza, pensamos en un lugar, porque Dios así nos dice, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo este sufrimiento se terminará, se acabará. Tenemos un Dios de esperanza y pone en nuestro corazón esperanza para ver las cosas. Segunda de Corintios, pastor 4:17, a mí me gusta mucho lo que dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí a las tribulaciones le da el apóstol dos adjetivos: leve y momentánea, en comparación con lo que vamos a disfrutar en el cielo con Cristo Jesús. Leve no se compara. Dice Elena de White que cuando lleguemos al cielo y veamos todo lo que Dios nos tiene preparado, vamos a decir cuán poco nos ha costado el cielo. ¿Ok? No importa lo que hayamos sufrido, cuán poco ha costado el cielo. Es leve y es momentánea. Las tribulaciones y los problemas no duran toda la vida. Pasan Y Dios está ahí con nosotros, claro. Ahí va a estar con nosotros. Leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno de gloria, porque cuando lo comparamos con lo que vamos a vivir es excelente y eterno. Bendito Dios. Y hay otro versículo que me gustaría citar, Hebreos 11:13, lo que decía el pastor, después de citar a todos los hombres de fe, dice el 16, pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Dios nos tiene preparado algo maravilloso. Y esto que pudiéramos sufrir aquí en esta tierra no se compara a la ciudad que Dios nos tiene preparados. Vamos para allá. Podemos sufrir aquí, pero sabemos que detrás de la tormenta está la calma con Cristo Jesús, y será una calma eterna al lado de Cristo Jesús allá en el cielo. Significa, pastor, que hay que asumir la actitud correcta, pastor Girón. Sí. No podemos vivir la vida con pesimismo. Yo siempre he conocido personas que a veces, yo lo he dicho hasta de broma, es que se empeña por no ser feliz, ¿no? Esta persona se empeña por ser infeliz. No hay que empeñarnos por ser infelices, pastor. Claro. Hay tantas cosas lindas que la vida tiene en las que debemos enfocarnos. De hecho, esta semana empezamos viendo precisamente que la naturaleza tiene cosas maravillosas que no comprendemos y nos siguen sorprendiendo cada vez. Uh-huh. En el mar, las flores, las aves, todos nos quedamos sorprendidos y muchas respuestas que no tenemos. ¿Cómo logran eso tan maravilloso? Correcto. Efectivamente. Sí hay tristeza, hay muerte, pero no es el todo. Siempre hay una esperanza. Ese es uno de los himnos de la Iglesia Adventista, de alguna manera. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor, como decía el pastor Abraham. Uh-huh. En eso está nuestra esperanza.
Y aún en medio de tristeza siempre habrá cosas, pastor, muy hermosas que podemos contemplar. Dice el camino a Cristo, la naturaleza y la revelación testifican igualmente acerca del amor de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial es fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las aves del cielo, dice el camino a Cristo. Tantas cosas bellas nos muestran que Dios está con nosotros. Amén, amén. Y me parece que debes enfocarte en lo que realmente sí tienes. Tienes una esposa, pues disfruta con ella. Tienes unos hijos, gózalos. Puedes salir de vacaciones, ir a la montaña, ir a ver el cielo. Este día amaneciste, pudiste caminar. Dale gracias, vive con esa actitud correcta, ¿no? Y no te estés enfocando en qué tal si mañana muero y si mañana se enferma. Hay que aprender a disfrutar la vida, ¿no, pastor? Fíjense, pastor, que exactamente platicaba eso con mi familia hace poquito y les decía, nosotros 4, Betty, Jessica, Bruno, yo, tenemos que amarnos en esta tierra mucho, mucho, mucho. Porque tarde o temprano nos vamos a separar. Por la causa del pecado, por lo que sea, nos vamos a separar mientras vivamos. Pero debemos vivir confiados en la promesa de que un día nos vamos a ver en el cielo. Yo a veces cuando salgo de casa, le digo a mi familia, salimos temprano, les digo, nos vemos hasta la resurrección de los justos. Porque no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Yo les digo, nos vemos en la resurrección de los justos. No sabemos qué vaya a pasar. Si yo regreso, no, ellos regresen, no sabemos. Pero yo creo que como familias, nuestros hijos, nuestras esposas, debemos amarnos en esta tierra, ser felices, decir, fui tan feliz en la tierra. Sí, tuve problemas, tuve sufrimientos, tuve angustias, tuve dolores, tuve quizá el porqués. Pero yo creo que lo que dice el apóstol San Juan en Apocalipsis, dice, hay una ciudad que está esperando a la novia, a la iglesia, para que vivamos una eternidad felices, ¿no? Hebreos dice que hay un constructor, un arquitecto que es Cristo Jesús. Entonces yo creo que no debemos amargarnos aquí en nuestra vida, ¿no? Yo a veces les digo a los hermanos o los amigos, no se amarguen su sábado, que nadie se los amargue. Hay que ser felices. Aunque vengan las circunstancias o los problemas muy difíciles, como leí al principio, ¿no? Estamos angustiados, sí, pero no desamparados. Hay que vivir y ser fieles en la adversidad. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Una de las cosas que trae sufrimiento ahora son las separaciones, ¿no? Y estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Pero cuando venga Cristo Jesús ya esas limitaciones se acabarán. El tiempo y el espacio se acabarán. El tiempo, ¿por qué? Porque estaremos una eternidad juntos con Cristo Jesús. Y el espacio se acabará porque siempre vamos a estar juntos. Y eso será una verdadera alegría y gozo experimentar y vivir eso. Lo mejor viene todavía. Amén. ¿Sí? Que eso pueda ser la expresión de nuestro corazón. Lo mejor viene porque Cristo viene pronto a esta tierra. Terminemos este año con ese tono de alegría, de felicidad, de vivir una vida plena en relación con Cristo. Y si llegan las situaciones difíciles, sabemos que no son eternas. Eso se va a acabar, lo malo se va a acabar y pronto estaremos con Jesús en un mundo sin ninguna de estas circunstancias adversas. Hemos llegado al final de nuestro repaso y hemos llegado al final de la lección del folleto y hemos llegado al final del año. Así que 3 motivos muy importantes para mandar un mensaje final, ¿verdad? A toda la gente que sigue fielmente este repaso, a quien agradecemos, a toda la gente que todo este año ha seguido ese repaso, que son muchas personas, apreciamos tanto que lo sigan y lo hacemos con todo el cariño para ustedes, esperando que sea útil para sus vidas. Así que nos ha tocado a nosotros despedir este trimestre, despedir este año. ¿Algún mensaje final para nuestros hermanos que nos miran? Pastor Girón. Sí, cómo no. Gracias, pastor. En Hebreos capítulo 10 dice en el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Amén. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Dios viene. La segunda venida de Jesucristo va a ser un acontecimiento extraordinario. Gocémonos ahorita y muy pronto estaremos con el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Alfredo. Pues hemos llegado al final de esta lección y queremos decirles a todos los que nos miran por el internet simplemente una frase
que sean fieles en la adversidad. Así como Job fue fiel en la adversidad, un ejemplo viviente, pues no nos queda más que resaltar Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ojalá que nosotros podamos ser salvos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras iglesias y sobre todo disfrutar muy pronto el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, pastor, por esas palabras. Pastor Abraham. Pastor, quiero terminar con una nota de Elena de White que dice así, un párrafo. Dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Llegaremos, deseamos este momento, cuando todo el universo declare que justos y misericordiosos son los caminos del Señor. Amén. Y Dios quiere que estemos ahí, Amén. con Él para siempre. Amén. Amén. Que ese sea nuestro sentir, pastor. Y yo quisiera terminar solo diciendo, hermanos, mientras estemos en este mundo nos causará heridas. Pero recuerda que nuestro mismo cuerpo nos dice que cualquier herida con el poder de Dios se convierte en cicatriz. Y una cicatriz no duele. Así que confiemos. Si Dios permitió alguna herida en tu vida, es porque Él tiene un propósito de crecimiento y salvación para ti. Mantengamos la fe, mantengamos la confianza en el Señor. El Señor viene muy pronto y todo esto terminará. Si viene un sufrimiento para tu vida, coloca tu confianza donde debe estar y que eso te ayude a salir adelante en este próximo año que se avecina. Una feliz Navidad para todos, un feliz año. Disfruten sus fiestas, disfruten a su familia, disfruten estos momentos y regresemos con renovados bríos a trabajar para nuestro Dios en el 2017. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones y los esperamos el próximo trimestre en una lección más de nuestra escuela sabática. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.